Bueno, les cuento que el índice actual de autismo viene incrementándose cada vez más, que este es un tema realmente que preocupa y ocupa. Por eso hoy tenemos al doctor Víctor Ruggeri, que es especialista de neurología infantil y asesor médico ejecutivo del Hospital Garrahan. Muy bienvenido, doctor. Gracias realmente por venir. Con un tema que necesitan todos los pediatras, todos los papás, estar realmente informados porque ¿qué índice actual se maneja? ¿Cuál es la cifra? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Placer. Creo que este programa tiene un valor agregado que es todo lo que yo acabo de ver hace unos minutos y lo que se ve cotidianamente. Y creo que todos estos chicos y toda esta situación que se vive aquí adentro debería poder vivirse en el afuera y no solamente en el estudio de grabación. Y creo que ustedes y la ayuda de los padres van a lograrlo. Así que los felicito por la iniciativa. Bueno, y muchas me alegro gracias. que sea a través de, digamos, del espacio público, como vengo yo de un hospital público, primero. Pero ya tomando las palabras Sí. que está diciendo, ¿sería muy utópico pensar en una integración realmente con cuestiones de la diversidad y cuestiones propias del ser humano? No, y justamente lo que tenemos que tratar es que todos seamos seres humanos, sepamos que somos seres humanos únicos. Todos necesitamos algún tipo de ayuda en nuestra vida. Obviamente que no es lo mismo tener que utilizar gafas o anteojos y ya es una situación que nos pone en una diferencia. Entonces, ¿cómo podemos ver a una persona que no tiene una capacidad intelectual como para poder moverse socialmente en forma independiente y cómo la podemos ayudar para incluirla dentro de la sociedad y serle útil y que ella misma sea útil a sí misma y a los demás? Y que una persona con autismo que no entiende situaciones sociales, que no entiende los chistes o las ironías, ¿cómo podemos hacer para que pueda incluirse en este mundo? Viéndolo como una condición amplia de neurodiversidad, sabiendo también que hay niños que tienen mucho más compromiso y adultos que tienen mucho más compromiso con autismo, porque en general se relaciona el autismo con los niños y no, y tenemos adultos con autismo que les cuesta incluirse, que les cuesta integrarse, que no saben cómo hacerlo y tenemos que acompañarlos. Ahora, podemos acompañarlos si los reconocemos, podemos acompañarlos si sabemos cuáles son sus dificultades y obviamente este es el punto que es fundamental, empezar a entender qué les pasa para poder acompañarlos y enriquecerlos. Por eso estos programas tienen utilidad. Usted me preguntaba, o vos me preguntabas respecto a la incidencia. Vos, 1 en 59. Me podés tutear perfectamente y viceversa. Con mucho gusto. Pero porque hay una cuestión también para poder entender las causas, que si tiene una base emocional, si tiene una base psicológica, si es netamente neurológico el trastorno, si puede venir por factores ambientales, que tanto influye la contaminación, la alimentación, esa madre que pudo haber tomado medicamentos previo al embarazo o gestacional, alcohol, drogas, bueno, en fin, un montón de cuestiones que hasta incluso se puede decir, se puede prevenir el autismo. A ver, es muy interesante esto, daría para varios programas. Sí, pero sin duda que muchas de las cosas que estás diciendo tienen que ver con muchas realidades y hay que definirlas claramente. Número 1, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo o es una condición que se caracteriza por un trastorno del neurodesarrollo de la comunicación y la interacción social con conductas repetitivas. La base es neurobiológica, o sea, es neurológica. Esto no es un problema psicológico, esto no es un problema emocional, no es la reacción del niño hacia sus padres, no es porque la madre haya estado descuidada con el niño. No es que hubo falta de libidinización en los primeros meses, de afecto, o una falla en la reacción. estructuración psíquica. No, esto es un trastorno específico del neurodesarrollo. Hoy en día hay muchas investigaciones donde demuestran alteraciones en la sinapsis, en la unión de las neuronas y dificultades en eso para el desarrollo normal del cerebro que permita un desarrollo típico, que es lo que llamamos desarrollo típico, ¿no es cierto? Ahora bien, varias cosas has dicho que son muy importantes. Obviamente que el alcohol es un elemento en la gesta que es claramente pernicioso, que puede dar discapacidad intelectual, que puede dar autismo, que puede dar distintas cosas, con lo cual el alcohol es algo que debe evitarse.
Por otra parte, este es un programa que habla en general de salud también. El alcohol debe evitarse siempre, el alcohol es adictivo, digamos. Esta es una realidad. Claro. Independientemente de esto, obviamente que es fundamental no tomar alcohol durante la gesta desde el minuto 0. Número 2, hay infecciones como la rubiola, como el citomegalovirus, pero por ejemplo la rubiola es totalmente prevenible la infección por rubiola, porque con la vacunación de la rubiola uno sabe que la mamá no va a tener rubiola durante la gesta, y la rubiola intraútero puede generar también lo que nosotros denominamos la rubiola congénita, niños que pueden nacer con cardiopatías, o sea, enfermedades cardíacas, ceguera, sordera o incluso autismo y discapacidad intelectual. O sea, como ve, infecciones y prevenibles, alcohol prevenible. Ahora, otro elemento importante a saber, algunas personas piensan que porque van a dejar de tomar leche o van a dejar de comer gluten, porque son opiáceos, no van a tener autismo. Claro. De ninguna manera. No hay nada demostrado de que tomar leche genere autismo, y si no, dejaríamos de tomar leche y curaríamos el autismo. Y no hay publicaciones científicas serias que yo quite la leche y cure a una persona con autismo. Pero no que genere, no es curar tampoco, sino que son cuerpos como que están en el limbo de toxicidad, entonces que tanta toxicidad genera desfasaje neurológico, entonces que tanto el gluten como la caseína, como son opiáceos, ahí es donde afecta. A ver, uno puede tener un montón de hipótesis, y esto es importante, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy taxativo. Cuando uno habla de que algo genera autismo o cuando algo genera una enfermedad o un trastorno o una condición, tiene que estar muy seguro. Y para estar seguro tiene que hacer publicaciones científicas. Y hacer publicaciones científicas significa no solamente escribir un libro, porque un libro yo puedo escribir un libro con mi situación o con las cosas que yo pienso, pero no quiere decir que sean reales. Exacto. Entonces la gente a veces confunde una publicación en un libro con publicaciones científicas donde están revistas por distintos especialistas previo a la publicación y ven si se demostró eso o no se demostró. Al momento no hay nada demostrado. Tema, las vacunas. Bueno, lo de las vacunas es muy serio. Que dicen que tienen un plus de mercurio y eso también afecta a la parte... Esto tenía que ver con algo que se llama tiomerosal, etcétera. Hay muchos movimientos antivacunas. Yo le cuento que los movimientos antivacunas comenzaron ya con la vacunación antivariólica. Imagínese que cuando Jenner define esto de la vacuna y cuando se ponen en contra de él, hoy en el mundo no tenemos más viruela. ¿Usted se imagina, o vos te imaginás, si nosotros hubiéramos dicho en ese momento que siga la viruela y nos hubieran muerto mucha más gente? Entonces, cuidado, están muriendo chicos con sarampión. Algunos mueren por sarampión porque realmente no han sido vacunados. Y muchas veces la decisión de la vacuna o no vacunar es decidida por los padres por estos movimientos antivacunas. De hecho, uno de los médicos que proponía esto se suicidó. Sí. Porque tuvo un hijo con sarampión y falleció. Entonces, estas y hay cosas otro que le sacaron la matrícula, que también había hablado. Bueno, eso fue muy interesante. El que hizo el movimiento antivacuna, el último, el que salió en una revista muy prestigiosa, posteriormente se demostró que él había falseado los resultados. Lo reconoce, pero una vez que hizo un daño terrible, porque cuando una persona lee que la vacuna puede generar autismo, no es una cosa menor. Es como cuando antes se le decía que la madre refrigeradora generaba autismo. Usted imagine, si yo les digo a ustedes, la culpa es suya porque, digamos, por su actitud fría, esto es terrible para una madre. Una madre, ¿cómo se va a sentir que generó un niño? Porque cuando un niño con autismo es de una forma grave, sin lenguaje, sin comunicación, es muy duro para la familia, es muy duro para la madre. Eso genera una culpa que no se recupera. Entonces, cuando sabemos que no es así, tenemos que decir que no es así. Entonces, ¿por qué está aumentando el índice? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, estamos más atentos. En segundo lugar, hay muchas más compromiso de la sociedad, hay muchos más programas como ustedes que hablan de esto, hay muchas más asociaciones de padres muy comprometidos. Entonces todo esto aumenta la tendencia a detectarlo. Por otra parte,
Además de esto, tenemos más tendencia a identificarlos y finalmente es probable que haya un aumento en el índice. Tenemos que pensar que puede haber factores ambientales y estos factores ambientales también pueden estar jugando un factor elemental sobre una base genética. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una base genética de riesgo de tener autismo y hay un elemento ambiental que me lo genera, que lo predispone, me hace como un gatillo y es muy probable que una cosa suba sobre la otra y esto sea la causa. Pero entonces con esta base genética, ya tenemos muy poquito tiempo, doctor, le preguntaría todo, pero bueno, le iba a preguntar de la base genética, pero vamos a tips como para dejarle a los papás cuestiones claras. Sí. Es importante esto, si el chico no puede mirar, no se comunica, tiene acciones autolesivas, que se lastima a sí mismo, ese padre, ¿cómo hace para acercarse a ese niño? Porque si se margina solo ese niño, no significa que los padres tienen que marginarlo. Si se lo deja de lado, ¿lo siente el niño si se lo trata mal también? Por supuesto, lo que decís es muy, muy interesante, porque en primer lugar, la conducta autolesiva no es parte del autismo. El autismo es una condición en la cual la comunicación y la integración social y conductas restringidas, por ejemplo, jugar solo, hacer filas de autitos, etc., eso es lo que condiciona el autismo. Otras cosas, como las conductas autolesivas, como situaciones, alteraciones sensoriales, todo eso no tiene que ver con el autismo, es complementario del autismo y que tenemos que reconocerlo porque le voy a mejorar la calidad de vida al niño. O sea, un niño que no señala al año de vida, que no mira a los ojos, que no responde al llamado por su nombre, está a riesgo o podemos decir que puede padecer autismo. No decimos que tiene autismo hasta los 3 años, pero está a riesgo. ¿Tengo que intervenir? Sí. ¿Rápidamente? Sí. Porque tengo que aprovechar la plasticidad del cerebro. Exacto. Esta capacidad que tiene el cerebro de recomponerse, de hacer nuevas redes y probablemente tener formas mucho más leves. Exactamente, la plasticidad neuronal, por eso es fundamental la detección temprana. Totalmente. Y hablando de intervención temprana y cómo intervenir, el libro del doctor lo súper recomiendo para profesionales especialistas de la salud, para familiares, para padres, para todas las personas que realmente quieren entender la práctica desde una visión mucho más científica. Este libro, Cómo intervenir desde la infancia hasta la vida adulta. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y tenemos mucho más para hablar todavía. Sí, sin duda. Si lo invitamos, ¿va a volver? Sí, con mucho gusto. Bueno, Encantada. encantada. Un placer. Bueno, y seguimos con mucho más con la doctora Silvina Cotiñola. Muchísimas gracias, Anita. Claro que sí, qué interesante. Querido director, le voy a pedir una ayuda más que especial. Es su turno para que yo conteste a nuestro querido público. Buenos días, doctora. Me llamo Adriana y soy de la provincia de Formosa. La consulto por lo siguiente. Mi papá falleció el mes pasado y a partir de allí estoy cuidando de mi hermano, quien tiene síndrome de Down. Soy viuda y tengo un hijo menor a mi cargo. Necesitaría saber cómo debo proceder para cobrar rápido la pensión de mi hermano y la asignación que venía incluida en el recibo de haberes de mi papá. Muchas gracias, Doc. Qué interesante, Adriana. Voy a hablar de algo que a todos les va a resultar más que necesario saber. Cuando quien es el apoderado previsional, en este caso el que va a retirar el haber, la pensión por discapacidad al banco, eso se denuncia al juzgado donde se determinó la capacidad y se designó o el curador o el apoyo, dependiendo del caso de su hermano, Adriana. Si esto se puede verificar, simplemente se presenta eso con una orden judicial, se modifica la cuestión de quién es el apoderado para ir a cobrarlo al banco y con eso simplemente ya seguramente usted acredita su vínculo y automáticamente va a poder ir a cobrar la pensión de su hermano. Un poquito más complejo es con respecto a la asignación por hijo con discapacidad a cargo. Su papá tenía a su hermano a su cargo. Automáticamente hay que presentar la partida de defunción ante el ANSES y automáticamente se va a acreditar la defunción. Y ahí empieza a operar de manera inmediata lo que se llama la pensión derivada. Es decir, el beneficio que tenía su papá
pasará a cobrarlo definitivamente su hermano y por supuesto como usted va a gestionar la legitimación para ser designada y sustituir el cargo de curador o de apoyo que tenía su papá, factiblemente usted va a ser la persona que se encargue de la cobranza de la pensión de su hermano como apoderada previsional y obviamente de la pensión derivada que corresponda por el fallecimiento del papá habiendo tenido a su hermano a su cargo. Dicho esto, Adriana, espero le sirva a usted y como a todos ustedes a lo largo del país les preocupa esta situación, les pido que nos sigan mandando las inquietudes, porque de esto se trata, esto es un servicio, aprovéchenlo, estamos para poder evitarles dolores de cabeza, gente linda. Bueno, ahora les evito el dolor de cabeza porque los mando hacia el lugar más lindo del programa, el Rincón de Arte. No, mire, acá tenemos bastantes dolores de cabeza también, ¿eh? Le digo, bueno, a ver, ¿con qué me van a sorprender las profesoras? Estamos de fiesta, Fena, hoy. Así Mire que la estamos maraca de tela. Me llama un poco la atención la torta. Esta torta es ecológica también, pues es de madera la torta. Claro, ¿viste? Economizamos con todo. Pues son niños con dientes fuertes son. Claro, Niños sanos con dientes muy fuertes. En realidad, Fena, esto es una representación del ciclo anual. Lo que vemos acá, una niña que va a cumplir 3 años y cada estación, estamos en primavera ahora, y acá tenemos 12 agujeritos como en las tablas de multiplicar. Cada estación, o sea, primavera, verano, otoño y invierno. Cada color representa una estación. Vemos el ciclo anual de los 12 meses y marcamos cuándo cumple el niño esa edad, 3 añitos. En primavera. Primavera. Qué raro que el otoño sea rojo. ¿Viste? Para mí hubiera sido el rojo verano. o naranja. El verano hubiera sido rojo. En realidad son los colores ocres que van del rojo a los amarillos y los marrones y van por ahí danzando. Y eso en el próximo programa vamos a ver las estaciones y los duendes de estación representan estos colores. Muy bien. Entonces, ¿qué? La mesa de las es el sorpresas cuento. de las profesoras. Es el cuento. ¿Van a poner un kiosquito o un Ya lo puestito? estamos armando. Ojo, Ya empezamos con el kiosco. Sale el le aviso, puestito, ya empezamos, sí, Te lo Imposible no empezar te lo con el produce kiosco. varones. Te lo hace varones. Dale. Este es un cuento, es uno de los cuentos del libro de la profesora Luciana Torreta, que es el cuento de Yenú de la ballena. Claro, el cuento nos narra una ballena en el mar que salen las calfuray, que son unas flores azules, entonces es un cuento poético donde acá está representado. Podríamos acá narrarte el cuento, mover los muñecos que van saliendo y entrando. Tenemos la sirena también de nuestro mar frío de la Patagonia. Ajá, y entonces todos Esto es así, es como se hace el teatrillo, se llama teatrillo de mesa y se cuenta el cuento y se va representando, se mueven los personajes, una narra el cuento, ya le vamos a hacer uno así. Y uno tiene que hacer, porque Bueno, me está contando cómo se cuenta el cuento. Le quiero agradecer a los amigos El de tiempo es Atalaya tirano, Cádiz. el tiempo es tirano. La televisión siempre. Tirano. Le quiero agradecer a los amigos de Atalaya Cádiz, que son los choferes que transportan personas con discapacidad y que nos ayudan a transportar a todos, los integrantes del Rincón de Arte. No tenemos más tiempo, Mire, pero en algún momento... Maraca sin plástico. En algún momento, Hecho a por- ver si pelan el cuento como lo están diciendo. Bueno, porque me lo contaron va, esto lo varias vamos a veces. hacer. Vámonos a un corte y enseguida venimos.